bienvenida muy especial a quienes nos sintonizan por YouTube, en diferido. Qué bueno que usted está viendo esta prédica. Hoy continuamos ya en planes de ir aterrizando con esta serie que le hemos llamado La Transformación. Y si usted recordará, tiene mucho que ver con la relación que se dio entre Pedro y Cornelio y cómo ese capítulo 10 nos narra el cambio de vida de Cornelio. Cornelio, cuando se le aparece el mensajero divino, Cornelio toma una decisión, pero de buscar de Dios. Y Cornelio ha estado ya por mucho tiempo en una iglesia judía, ha estado asistiendo, ha estado haciendo lo que le han dicho los fariseos, ha estado en una iglesia farisea realmente, y ahora le toca ir a una iglesia mesiánica, a la iglesia de Cristo. Pero antes de eso necesita él encontrar a Jesús. El punto más importante de todo lo que nosotros predicamos no es ni la bendición ni la prosperidad, aunque esas cosas son buenas, ni la sanidad, sino la salvación, la vida eterna, el propósito de Dios para la eternidad de nuestra vida es tan importante. Yo recuerdo creciendo de niño, recuerdo algunos himnos que se enfocaban mucho en el más allá, ¿verdad? Decía, había un himno que decía: cuando la trompeta suene en aquel día final y que sea pasada lista y he de estar, decía. Y a veces en mi calidad de niño y un poquito inquieto, siempre decía de este tipo de cosas, y llegaba mi mamá y me ponía en orden, no se preocupe. Siempre sufrieron los brazos y los cachetes también sufrieron toda la falta de respeto que yo le tuve a los coros. Pero eso vino hace unos 30 años, un mover que se centralizó mucho en lo que nosotros hacemos aquí en la tierra y en el tipo de vida que tengamos que tener. Y yo pienso que es bueno que Dios nos dé el equilibrio para manejar la vida, esta vida que es tan temporal, pero tan determinante, y lo que vendrá en 1.000.000 de años. Ciertamente en 1.000.000 de años usted, si lo que la Biblia dice es verdad, usted va a estar con vida. Quizás en 100 no, pero en 1.000.000 de años usted va a estar con vida. Y ese es el mensaje más determinante. Y ahí está Cornelio, que aunque llegado a la iglesia judía y le han hablado de orar, le han hablado de ofrendar, le han hablado de hacer buenas dádivas, etcétera, etcétera, ahora empieza a estar listo para lo que hoy llamaremos el entrenamiento divino. Todos los hijos de Dios necesitamos un entrenamiento divino. Te lo pongo de otra manera. Si tú eres hijo de Dios, estás indefectiblemente sometido a un entrenamiento divino. Y eso quiere decir que hay una vía del cielo que viene sobre tu vida y hay una respuesta que nosotros damos a ese camino. Si a usted le importa poco la Biblia y lo que diga eso, yo le invitaría a revisar si es hijo. Y perdone que sea así de confrontativo, pero es que el verdadero hijo de Dios tiene un deseo de agradar a Dios, tiene un deseo de acercarse a Dios, tiene un deseo de estar en la casa de Dios, tiene un deseo de compartir con otros que son como Dios, tiene un deseo de orar, tiene un deseo de leer la Escritura. El verdadero hijo de Dios tiene una conexión innegable con Dios, porque de Él, por Él hemos sido llamados. Y nosotros a esto le vamos a llamar el entrenamiento divino, y este es nuestro tema el día de hoy. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 23. Dice así: envía pues a Jope, Jaffa en hebreo, y haz venir a un
Simón, que tiene por sobrenombre Keifa, Pedro. Este posa en casa de Simón, un curtidor junto al mar, el cual venido te hablará. ¿Quién está hablando? Un mensajero divino, un ángel del cielo. ¿Quién está escuchando? Cornelio. Ahora Cornelio lo que está haciendo es que le está relatando a Pedro qué fue lo que pasó. Siempre me provocó un poquito de envidia santa el hecho de que hubiese gente en la escritura que tuviera un ángel que se le apareciera. Yo pensaba, es que si un ángel se me apareciera a mí y me hablara y me dijera, yo entonces allí sí le haría caso. Eso sería tan fácil para mí actuar sobre lo que ese ángel me dijera. Así que siempre tendí a minimizar mi experiencia con Dios y sobreexaltar la experiencia de este tipo de personas que hubieran vivido una intervención divina de tal magnitud. Sin embargo, y Cornelio no salvo, porque Cornelio todavía no es salvo, y veremos cuándo Cornelio es salvo. La escritura lo narra cuando él es salvo. Ahorita está hablando con Pedro y no es salvo todavía, ya tiene un acercamiento. Y por eso siempre decimos, el punto más importante de la Biblia es la salvación. Es la salvación, es la redención, es la circuncisión del corazón. Eso es lo más importante en la Biblia. Todo lo demás cae dentro de esta verdad, de esta iniciativa divina. Y como este hombre entonces no era salvo y era humano igual que usted y yo y no tenía ningún superpoder y el Espíritu Santo todavía no estaba sobre él, seguramente tuvo dudas. Seguramente se cuestionó, ¿será que me imaginé? ¿Será que no fue una noche de tacos? Bueno, no sé si había tacos en ese entonces, ¿verdad? ¿Será que no fue una noche de grasa? Y yo me estoy imaginando que se me apareció. Y si lo soñé, y si lo pensé. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una de estas posiciones. Nos cuesta como humanos, por lo mismo, porque somos humanos, nos cuesta ser fieles a Dios. Nos cuesta ser consecuentes con Dios. Lo más fácil es fallarle a Dios en su palabra y podemos justificarlo de muchas maneras. Pero yo me imagino a Cornelio pensando, si envío a mis soldados y no lo encuentran, entonces yo me voy a ver mal. ¿Qué pasa si envío a mis soldados y él no quiere venir? Le mando un WhatsApp que si no viene lo arrastro del buche. ¿Qué hago? Otro de los cuestionamientos que él pudiera haber tenido es, si el ángel tenía un mensaje de Dios, ¿por qué me manda a traer un hombre? ¿Por qué él no me dice todo? A veces pensamos, ¿por qué Dios no hace todas las cosas? ¿Por qué no se nos revela? ¿Por qué no nos dice? Son situaciones y circunstancias con las cuales bregamos como humano. Lo más seguro es que este hombre tuvo estos cuestionamientos. Ahora, está claro también que Dios tenía un plan para Cornelio y está claro también, y si no lo está, por favor, yo quiero que usted se lo aclare completamente. Dios también tiene un plan para usted. Por eso es que usted ocupa una silla en este lugar, porque de alguna manera hoy domingo lo mejor es estar en el mar, donde la vida es más sabrosa, sin hacer nada de lo que hoy hacemos y no atender lo que estamos escuchando. Pero si usted está acá, si usted nos sintoniza, eso quiere decir que usted tiene un llamado de Dios, que hay una vocecita que le dice, no, hoy conéctate, hoy busca, hoy lee, hoy tienes que ir a la iglesia. Está esa voz del cielo. Eso no nos sucede porque nosotros seamos tan espirituales. Ni siquiera por culpa podemos decir que buscamos a Dios, porque eso tiene un plazo y caduca, sino que lo buscamos porque Él continuamente nos llama y porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Y entonces la pregunta que yo quiero hacerle a usted es, ¿cómo podemos hacer nosotros para vivir en los planes de bondad inescrutable de Dios? Si le agrego un poquito a esto, le he de decir que los planes de Dios, nada de malo tienen para su vida. Nada.
no hay un ápice de maldad en los planes de Dios para su vida. No hay. Los pensamientos del Señor no los podemos captar. Que a veces tendremos que atravesar la corrección, por supuesto. Esto es parte porque nuestra vida está un poquito chanfleada y torcida. Ahora, a mí me impresionó lo que Cornelio le está contando a Pedro, que le dijo al ángel. Leámoslo en la primera parte del versículo 33. Dice: así que luego envié a ti. Así que luego envié a ti. Recordando lo que acabo de decir, que yo, comparándome con los hombres de la Biblia, me encuentro en desventaja. Después de ver lo que hizo Cornelio, pienso que ahora me encuentro en ventaja, por dos razones. En primer lugar, porque él no era salvo, pero en segundo lugar, porque hoy nosotros tenemos las instrucciones por escrito. Es decir, a Cornelio le vino: mira, vas a mandar a traer a un hombre que está en Jope, se llama Pedro. No va a querer venir, pero tranquilo, yo he estado trabajando en él. Y esto de alguna manera representaba una incertidumbre, voy a llamarle, una incertidumbre para Cornelio. Nosotros hoy tenemos algo mucho más que un ángel hablándonos. Yo quiero que usted lo conecte. Hoy en día los creyentes del siglo XXI estamos rayadísimos. En Guatemala el hecho de decir que estamos rayados nada tiene que ver con las cebras y mucho tiene que ver con la bondad de Dios sobre nosotros. Es decir, estamos hechos, estamos bendecidos, estamos prosperados. ¿Por qué razón? Porque eso que Dios por medio de un ángel le dijo a Cornelio que hiciera para encaminarlo, para llevarlo a sus propósitos, eso para nosotros ya está escrito. Cuando usted, no sé, empezó algún trabajo en alguna empresa, si la empresa quiere tener éxito, una de las cosas que las empresas exitosas dan es que nos dan un manual de atribuciones para nuestro puesto, para que nosotros nos vayamos familiarizando con las responsabilidades de nuestro puesto. Usted a una empresa seria no llega a decir: bueno, hoy es mi primer día de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Pues mire usted qué hace, ¿verdad? Lo que usted quiera. Eso no sucede. Sino que cuando llegamos a una empresa seria, lo primero que nos dan es una inducción. Estas son sus responsabilidades. Esto es lo que usted tendría que hacer. Esa inducción es tan importante. Nosotros como padres de familia debiéramos de tener inducciones con nuestros hijos. Debiéramos tener inducciones con nuestro cónyuge en función de cómo vamos a ponernos de acuerdo para llevar la vida bien. Deberíamos tener inducciones en la iglesia, en los ministerios de la iglesia. ¿Cómo he pedido yo eso? Que tengamos inducciones para la gente que sirve. Porque ayuda, porque genera claridad, porque genera una vía de camino. Pero nadie llegaría a querer desempeñar un buen trabajo sin saber qué hacer. Bueno, Dios no se iba a permitir que lo más importante para él del trabajo de su vida, que era nuestra salvación, no se iba a permitir que eso se quedara a nuestra vaga interpretación. Dios no se iba a permitir que nosotros tratásemos de inventar por nosotros mismos qué es esto de ser un creyente, qué es esto de ser un cristiano, qué es esto de la salvación. Dios no se lo iba a permitir. Y por eso Él dejó un manual escrito. Él dejó un manual escrito. En el caso de Cornelio ya vimos que Dios le dijo: haz esto, y él respondió afirmativamente inmediatamente. La pregunta que yo te hago a ti en esta mañana es: ¿cómo vas a responder tú al manual que Dios tiene para tu vida? Porque en este punto estamos exactamente igual que Cornelio. ¿Qué ventaja es tener un plan?
Qué ventaja es tener un manual de la vida en Dios, un manual de la vida creyente. Yo no sé si usted lo había visto la escritura de esa manera, porque en primer lugar le quita la subjetividad a las cosas. En primer lugar, nosotros no tenemos que inventarnos qué es ser eso de, valga la redundancia, ser creyentes. Dios no dejó nada, como dicen en Venezuela, absolutamente nada, para que usted dijera, bueno, esto es lo que es ser creyentes. Nada, nada. Todo está escrito. Absolutamente todo está escrito. Si usted quiere tener éxito como creyente, hay un manual que se llama la Biblia. Miren lo que dice este salmo. Acordaos de sus maravillas. Salmo 105:5. Acuérdense de sus maravillas que hizo, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Juicios. Cuando vemos la palabra juicio, nos imaginamos un tribunal, pero un juicio de la boca de Dios es un procedimiento. Es un procedimiento. Versículo 6. Oh, ustedes, simiente de Abraham, y su esclavo, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Hay dos grupos acá. Uno son los hijos de Jacob. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Jacob son la descendencia física de Jacob. ¿Y quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente? Ese es el otro grupo. La semilla de Abraham. La semilla de Abraham en la Biblia no necesariamente se restringe a lo biológico ni a lo genético. Yo quiero que usted mire a la persona que tiene a la par y le haga así: tú eres la simiente de Abraham, tú eres la semilla de Abraham, tú eres, aunque te rías, aunque te hagas el loco, aunque te hagas los quites, tú eres la simiente de Abraham, tú eres la simiente de Abraham. Así lo dice Romanos. Nosotros somos la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos por genética, hermanos. Nosotros entramos porque Dios nos escogió. Tú no estás acá porque tú hiciste algún mérito para que Dios te amara. Tú estás acá porque Dios te escogió. Esto es algo que no olvidamos. Esto es algo de lo cual no nos podemos apartar. Sigue diciendo el Salmo. Él es el Señor nuestro Dios en todas las tierras, en toda la tierra, incluso en Guatemala, incluso en Groenlandia, incluso en la China, en el Japón. En toda la tierra están sus procedimientos. En toda la tierra están sus procedimientos. Es decir, en toda la tierra, a donde nosotros vayamos, la cultura toma un segundo lugar, porque en toda la tierra está el plan, el manual de Dios. En toda la tierra. Y eso incluye a Guatemala, y eso incluye a cualquier lugar donde haya un creyente. Claro, los no creyentes no viven así. Y lamentablemente algunos creyentes tampoco. Pero hoy estamos haciendo un llamado a que la vida es un entrenamiento, y ahí está el manual. Allí está el manual. Si usted quiere hacer despechadas espirituales, ahí está cómo. Versículo 8 dice: se acordó para siempre de su alianza, de su testamento. ¿Usted sabe qué es un testamento? Es una herencia que nos dejan. Bueno, eso es lo que quiere decir alianza o pacto en la Biblia. Pacto en la Biblia no es voy a hacer un pacto con Dios. Me aguanto lo que iba a decir, porque iba a decir una mala palabra de si un hombre puede hacer un pacto con Dios. No, si alguien le dice pacte con Dios, hermano, no se puede. Nosotros no podemos darle algo a Dios. No podemos dar algo a Dios. Dios es el que amorosamente nos da todo a nosotros. Su alianza. Por eso me gusta la alianza y me gusta más testamento. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. Versículo 9. La cual concertó con Abraham. Por ahí entramos nosotros. Y de su juramento a Isaac. Por ahí entran algunos otros genéticos. Y la estableció a Jacob por decreto. A Israel
Y luego yo quiero que vea lo que dice eso, lo siguiente que dice. ¿Por qué estableció su palabra? La estableció por testamento. ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo es el testamento de Dios? Eterno. Eterno. Eso quiere decir que el tiempo en el que vivimos todavía aplica. Y eso quiere decir que en la eternidad así se va a vivir. Cuando leemos la escritura, toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, en la narrativa, porque hay narrativa, en la poesía, porque hay poesía, en los libros de sabiduría, porque hay libros de sabiduría, en los evangelios, en las cartas regulativas o reguladoras de Pablo, nosotros siempre vamos a poder ver que la palabra de Dios se ha estructurado en dos pilares determinantes. Dos pilares determinantes. No tengo el tiempo para leérselos en hebreo, los acabamos de leer, así que le voy a hacer un resumen de cuáles son esos dos pilares determinantes. En primer lugar, están los hukim. Dígale hukim a su vecino, dígale hukim, que vayan aprendiendo hebreo, hermanos, porque el plan, dicho sea de paso, el plan se dio en hebreo, no se dio en castellano. Y soy muy enfático en decir, ninguna traducción es inspirada por Dios, ninguna. El que inspira para entender la Biblia es el Espíritu Santo. Así que no nos podemos quedar con las traducciones, ninguna. Cuando a mí me dicen, pastor, ¿cuál es la mejor traducción? Yo no puedo decir. En mi caso, la menos mala, el entendimiento que yo tengo es que la menos mala es una traducción católica que se llama la Biblia de Jerusalén. Esa es la menos mala, pero tiene errores. Ahora, la Biblia que Dios le habló y que está narrada, esa la habló en hebreo. Esa la habló en hebreo. Y entonces hay que ir a entender qué quiere decir eso. Tenemos que hacer teología desde el hebreo. Pero bueno, usted no se preocupe. Usted tiene su amigo aquí que le está entrando con todo. Pero entonces, no se avagre y estudie conmigo. No sea mala leche, mala taza y estudie conmigo, que lo estamos haciendo para que usted pueda ir más allá. Y entonces yo voy al hebreo y usted va conmigo. Y cuando encuentre algún error en mí, dígamelo. Pero bueno, hukim. ¿Qué quieren decir hukim? Quiere decir promesas, todos los pactos, todos los ofrecimientos, la salvación, la promesa más grande. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Encontramos un Dios que ve como su creación amada cae, sucumbe a la muerte. La intención original es la vida, pero esta creación cae y sucumbe ante la muerte. Es terrible. Es lo peor que puede pasar. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es la muerte. La muerte no la comprendemos. Pero Dios, cuando Él ve que la muerte empieza a ser parte ahora de su creación, Él empieza a hacer el trabajo que tiene que hacer para erradicar la muerte. Mire, la Biblia es la narrativa de un juicio que ocurrió muchísimo antes de la creación. Hubo una rebelión, eso está en Apocalipsis 9, creo yo, está en Isaías, en algunos profetas. Hubo una rebelión. Dios tenía una organización. Él habita en la santidad, Él habita en lo inhabitable. Donde Él está no hay ángeles, no hay nada. Donde Dios habita, nadie puede estar por su santidad. Y abajo de Él había una creación, y hubo un ángel que se levantó, se rebeló, y entonces hubo la necesidad de crear un espacio para que este ángel cayera. Y para probar un juicio que va a terminar con el tomar a este ángel y ponerlo en un lago o algo caliente, le conocen como el lago de fuego, Dios empezó a hacer todo lo demás que hizo. Y nosotros, la idea inicial de Dios es que nosotros fuéramos los testigos de Dios en este proceso. Pero el hombre cayó.
Y entonces desde siempre Dios ha estado prometiendo la redención. Esa promesa tuvo una demostración inimaginable el momento en donde el Creador, el Todopoderoso, se disminuyó a una semilla, vino a la tierra, anduvo entre nosotros, tuvo aspecto de nosotros y dejó que le clavaran en un madero y derramó ahí la sangre que portaba e hizo reconciliación. Cuando usted lea en la Biblia la palabra expiación, lo que quiere decir expiar es reconciliación, para que en el ínterim que termina este juicio, nosotros que somos llamados a creer en Él, muramos con la semilla de la vida eterna, para cuando el juicio se acabe, nosotros seamos levantados. Ahí le estoy haciendo un resumen de Génesis y Apocalipsis, más o menos, ¿verdad? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, lo que está llena es de promesas y promesas. Ahora, Dios a las promesas le llama su palabra, porque no tiene la intención de romper ni una sola de ellas. Nunca lo ha hecho ni nunca lo va a hacer, porque el día que lo haga puede perder el juicio, puede dejar de ser Dios, así que Él no lo va a cumplir. Ahora, es importante notar que las promesas que Dios hizo hay que entender qué nos prometió, porque eso es lo que va a cumplir. No va a cumplir lo que nosotros entendamos. Por eso es que el libro hay que entenderlo, por eso es que hay que practicar, por eso es que hay que hacer despechadas espirituales y bíblicas. La otra gran componente, o bueno, el Salmo 138 dice eso, pero olvídese esto. El otro gran componente de la palabra de Dios son los mishpatim. Diga conmigo mishpatim, por favor. Mishpatim. Algunos dijeron, se acordaron del doctor Chapatín. Mishpatim quiere decir procedimientos. Lo traducen como juicios, lo traducen como leyes. Pero lo que yo quiero que usted conecte, ¿qué son? Si las promesas están en toda la Biblia, también los procedimientos. ¿Y qué es esto? Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerda usted? Entonces vamos a situarnos en un camino, en una carretera. Vamos a pensar que queremos ir todos juntos hoy a San Lucas. Nosotros estamos situados en el kilómetro 18.7 de la carretera a San Lucas. Lo que tendríamos que hacer es bajar a la carretera interamericana y seguir ese camino. Si ahí por la gasolinera que está en el kilómetro 23 nosotros nos damos la vuelta, nos habremos salido del camino y no llegaremos al destino. Los mandamientos de Dios, los mishpatim de Dios, los juicios de Dios, los procedimientos de Dios, es la forma del humano de estar en el camino. Dios es justo y la rectitud de Dios es expresada en sus juicios, en sus procedimientos. Por ejemplo, uno de los procedimientos de Dios dice, no robarás, no robarás. ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no roba Dios? Porque Él se estableció un procedimiento de que robar no es de la justicia. Y usted puede tomar cualquier otro procedimiento y funciona de la misma manera. Y aplican para el descanso, para el dormir, para el trabajo, para el dar, para el matrimonio, para la familia, para la dieta, para la comida, para las emociones, para todo. Tú no tienes que andarte rebuscando, de reinventarte, sino que aquí está, en la Escritura, ¿cuál es el camino de la justicia? Son los procedimientos. La Escritura vino en dos grandes asuntos. Uno son sus promesas que nos permiten aspirar a la salvación, que un día vamos a ver a Dios de nuevo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
que no vamos a morir eternamente. Esas son las promesas, que nos va a alimentar, que lo podrás en Cristo, porque Él te fortalecerá cuando la cosa esté trompuda. Todo lo podrás en Cristo, podrás enfrentar cualquier situación. Que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo. Esa es una promesa importante. Pero también, y has de considerarlo, tu responsabilidad es conocer esas promesas y practicar los procedimientos. Nosotros no guardamos la palabra del Señor para que Dios nos bendiga. Ya nos bendijo, por eso la guardamos. Nosotros no guardamos la palabra de Dios para que nos prospere. No, Él ya nos prosperó. Él ya nos prosperó dándose a Él a nosotros mismos, y no nos va a dejar. No permitirá que tu pie resbale. No dará tu pie al resbaladero. No permitirá. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, dice la Escritura. Así que Él no lo va a permitir. No lo va a permitir. Sus promesas están ahí. Pero a la misma vez está nuestra responsabilidad de ir al libro y tomar sus promesas y tomar sus procedimientos, y meternos a la autopista de la justicia de Dios. Justificados pues por la fidelidad hemos sido, y por eso tenemos esperanza. Justificados pues por la fidelidad tenemos paz para con Dios, porque fuimos comprados. Pero no fuimos comprados para andar en otros caminos. Fuimos comprados para andar en el único camino, el que manda la Escritura. Y cuando esto compita con la cultura, con la mujer, con el marido, con los hijos, hermano, tienes una decisión que tomar. Porque primero Dios, y Dios es primero. Primero es Dios, y Dios es primero. Primero es Dios, y Dios es primero. Antes de cualquier cosa, Dios. Nosotros queremos aprender a ser fieles primero que nada a Dios, a su palabra, a la Escritura. Aunque a veces eso implique no tener los aplausos de los que nos rodean, y menos de la cultura. En los próximos años, mis queridos jóvenes, se va a levantar una ola de hacerlo políticamente correcto. Y yo oro para que ustedes se paren y digan: la palabra de Dios dice, y escojan hacer la palabra de Dios. Y no estoy enojado, estoy impactado, porque lamentablemente ya hay mucho creyente negociando lo que la palabra de Dios dice. Por ahí dicen, para no decir cosas, es que Dios es amor. Por la gran puerca, ahí dice que es amar. No es lo que ellos piensan. Que no usen la Biblia en contra de nosotros. Ahí dice que es amar. ¿Quiere usted saber qué es amar? Esa es gratis, esa no está en el precio. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? La voluntad de Dios. ¿Qué es el amor? Hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y si quieres amar a tu prójimo o a ti mismo, busca la voluntad de Dios para tu vida. Eso es amar. Nada tiene que ver con yo te amo, porque eso es pasajero. A veces que llegamos del yo te amo, llegamos al yo te quiero partir el hocico. ¿Me voy a entender? Pero la Biblia dice: ningún hocico partiráis. No son bromas, no dice así. ¿Me voy a entender? La Biblia lo dice. Busquemos la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Hermanos, los quiero, los amo, los bendigo. Estoy algo, mejor me callo porque estoy fuera de juicio. Pero termino con esto. ¿Alguna vez
nosotros quisimos alcanzar alguna meta. Quizás una nota en el colegio, en la universidad, quizás una pérdida de peso, quizás mejor salud, quizás tuvimos alguna intención de cualquier cosa, cualquier meta. Y si usted es honesto, lo primero que usted tuvo que hacer para conectar una meta que no tenía fue someterse a un régimen de disciplina que no tenía. Por ejemplo, mi querido amigo Boris, que lo veo aquí, él entre sus metas está correr las maratones algunas maratones, ¿no? La maratón, ¿verdad? La de 42 kilómetros, ¿no? Solo Dios sabe por qué tenés eso de meta, pero al final vamos a pedir arrepentimiento y todo. Pero sin entrenamiento, sin un régimen de disciplina, no pasaría. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues hay que salir a correr, ¿verdad? Usted no puede llegar 6 meses con la gran timba, bueno, con la gran timba sí, pero no puede llegar a pensar que nunca corrió más de 1 kilómetro en su vida y va a llegar a correr las 42. Usted no puede pensar que una noche antes de eso usted tenga una gran celebración en donde tenga una taqueada, que hasta taqueadas y se zampe 14 tacos y al otro día un ataque le va a dar, pero al corazón. Porque necesitamos un régimen de disciplina. Necesitamos un régimen de disciplina. Quizás lo que estoy tratando de decir sea esto: el régimen de disciplina más importante que podemos nosotros tener es aquel que va a afectar nuestra vida eterna. Y este régimen se encuentra en la Escritura. Mi consejo, queridos que están acá, que nos sintonizan, mi consejo es que sobre todas las cosas usted se ponga las metas de Dios, de este entrenamiento. Y yo le aseguro que va a alcanzar el éxito en todo lo demás que es importante. Yo se lo aseguro. Dios se lo prometió a Josué y le dijo: Josué, solo cuídate de guardar y de hacer todo lo que ahí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es como operamos, no es como vivimos. Estamos tan acostumbrados a operar desde la plataforma de distintas plataformas. Cada quien vive como vive, pero debiéramos de incorporar la disciplina de Dios a la vida. Lo que Dios dice con el cónyuge, lo que Dios dice con nuestro cuerpo, lo que Dios dice con todo lo que hay. Las promesas de Dios, ¡pum!, te van a dar vida, hermano, te van a dar vida. Eso te quería decir. Hay un entrenamiento. Hoy en la mañana yo pensé, voy a ir a correr. A las 7 menos cuarto hubo movimientos telúricos en mi cama. Yo me hice así, el colchón se hace así, ¿verdad? Y yo despierto a doña Mónica y dije, voy a ir a correr. Y ¿sabe qué? Esa colcha se pegó y yo me volví a dormir como casi estoy haciendo ahorita, y no fui. Lamento decirle, perdí, no fui a correr, así que no quemé las calorías ni la disciplina que pude haber corrido esta mañana. Esto es secundario, pero un día sin cumplir la palabra de Dios, eso puede marcar tu eternidad. Eso puede marcar tu descendencia. Esto es grave. Eso puede marcar a tus hijos, a tus nietos. Esto es grave, hermanos. Esto es grave. Yo quisiera poderme expresar de una mejor manera, porque el éxito verdadero se desprende de la Biblia.
mejor vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí, ya que somos amigos todavía, y perdóneme un ratito por todas las cosas y por la brutez con la que a veces digo las cosas. Discúlpeme, pero tengo una pasión. Quiero que le vaya bien. Quiero que le vaya bien en su eternidad. Quiero que le vaya bien. Quiero que usted esté bien. Yo quiero llevarle a reflexionar en el libro que se llama la Biblia. Yo sé que yo se lo digo, pastor, pero usted me dice que lea la Biblia, pero no sé hebreo, no sé la Biblia. Empiece en castellano, no se preocupe, empiece en castellano. O si usted lee en inglés, empiece en inglés, o en quiché, empiece en quiché, en como empiece, como quiera empiece. Pero empiece a leerla con esta mentalidad. Porque todo lo que ahí se puso es para su bien. Empiece. Ya no lo mire como una imposición, no lo mire como una religión. Mírelo como un entrenamiento de Dios para su vida. Mírelo como un entrenamiento de Dios para usted. Mírelo como un entrenamiento que Dios tiene, porque está pensando en su eternidad y no solamente en los próximos años. La recompensa de los justos está reservada para la vida eterna, por supuesto. La full recompensa. Dice que no va a haber más lloro ni más llanto, que no va a haber necesidad de sol, porque Jesús va a estar con nosotros. Dice que nadie se va a enfermar. Dice que los animales ni siquiera se van a pelear, los carnívoros con los que no hoy comen. Dice que todo va a cambiar, todo el sistema va a cambiar. La recompensa de los justos es para la vida eterna. Pero si tú crees que Dios te va a dejar de pagar algo aquí en la tierra que tú hagas, estás equivocado. Esto tiene injerencia en la vida, en el hoy. Yo quiero invitarte a tener una actitud de reflexión. Y la pregunta es: ¿cómo puedo yo empezar a entrenar con la Biblia? ¿Cómo puedo yo empezar a entrenar con la Biblia? Porque esa es la mentalidad que debiéramos de tener. En el entrenamiento de Cornelio, Dios le dijo: llama. Y el que hizo así, se mande a llamar. Eso me impresionó. Nosotros lo tenemos por escrito. Y quiero hacer una oración contigo. Mi buen Dios, yo te doy gracias por tu fidelidad, porque desde siempre nos has tenido paciencia, Señor, porque has sido fiel para con nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros no merecemos tu fidelidad. De hecho, nunca la merecemos. Pero a pesar de que muchas veces somos rebeldes y muchas veces vamos en contra, te ignoramos, Señor. Perdónanos por ello. Ayúdanos en este camino de vida que viene, en lo que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos a hacer una incorporación de tu palabra en nuestro diario vivir. Que empiece con leerse, que se dé un paso más para estudiarse, en el nombre de Jesús. Y antes de despedir la transmisión, yo te digo, en nuestro canal de YouTube tenemos unos estudios que se llaman módulos de discipulado, que te llevarán a conectar por qué nosotros entendemos la Biblia como la entendemos. Quisiera invitarte a darte una visita por ahí. youtube.com/Visión de Femisco. Busca las listas de reproducción y busca los módulos de discipulado. Ese es un buen punto de partida. El resto Dios te lo va a ir revelando. Que Dios te bendiga.